Mis estimados hermanos y amigos, ya estamos dispuestos para llevar hacia ustedes a través de TV Cielos Abiertos y a través también de la aplicación de Play Store. Tiene que subirla a Ministerio Cielos Abiertos. Ahí, donde se suben todas las aplicaciones, va a encontrar la radio Cielos Abiertos. Vamos entonces a transmitir por ambas vías, más las páginas de Facebook. No lo olvide, el Facebook Live, ahí nos vamos a encontrar con estos tremendos hombres de Dios que lo vamos a tener. Ya está firmado el contrato para que ustedes sepan, lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Si ustedes no lo encuentran, bueno, ustedes pues reclaman a la persona que firmó el contrato. Ya, yo lo firmé, son ellos los que no lo han firmado, pero estamos tratando de decirles que puedan firmar hoy. Aquí vamos a encontrar al hermano José Muñoz Becher, la voz inconfundible que la acompaña cada mañana de las 9 hasta las 13 horas. Nos encontramos también con el pastor Carlos Moncada, ¿ya? Ahí están los varones y al lado el hermano Juan Moncada. Tres hombres poderosos en la palabra y en la acción. Vamos de inmediato entonces a abrir los micrófonos para ello. Y les bendecimos. Adelante, mi hermano José Muñoz Becher. Amén. Le bendecimos a esta hora de la tarde, 12:17. Estamos en vivo y en directo para acompañarles como lo hacemos durante toda la semana. Bien, primero que nada pedirles perdón porque ayer no pudimos salir al aire, hermanos, pero creemos de que en este tiempo Dios nos ha dado, en este tiempo ahora Dios nos dio este tiempo precioso. Y acá estamos junto a mi pastor, estamos junto a mi hermano Juan para ser motivo de bendición. Creemos fielmente de que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Creemos de que sin duda Dios en esta tarde nos ha de bendecir. Pastor Carlos. Bueno, sí, sin duda estamos acá con el anhelo y con la fe en el Señor, que lo que va a suceder hoy una vez más es justamente lo que bendice su corazón, que es la palabra. Sí. Así que estamos muy expectantes, estamos muy agradecidos también por todo lo que el Señor nos ha dado. Así que contentos y felices para ya dar inicio a la temática de este día. Hermano Juan. Muy buenos días, hermanos. A la audiencia, a los hermanos que están oyendo a través de la radio y a través de la señal igual de televisión. Amén. Gracias al Señor entonces porque nos permite un día más estar en este lugar para hablar de las grandezas de nuestro Dios, de su misericordia, de su amor, de sus maravillas, de todo lo que ha hecho nuestro Dios en nuestras vidas, de todo lo maravilloso que el Señor ha sido en medio nuestro. Muchas gracias al Señor entonces por este tiempo precioso, y sé que nos alegraremos, nos gozaremos en Él, como decía el salmista: día que ha hecho el Señor, nos regocijaremos en su presencia. Amén. Bien, pues ahí están los hermanos. Mi pastor ya saludó, mi hermano Juan, y vamos a lo que hemos venido a hacer ya durante lo que es el tiempo acá en lo que es la televisión. Pasa rápidamente cuando son ya las 12:20. Vamos a compartir la palabra del Señor. Recuerde que usted nos puede estar solicitando su oración. Hermano Jaimito, los teléfonos. Al número de teléfono de red fija 41 33 66 341 y a nuestro WhatsApp más 569 6708 78 61. Información, noticias y todo lo que usted quiera entregar a través de estas vías. Número de red fija 41 33 66 341 y al número de WhatsApp más 569 6708 78 61. Ahí están entonces los números donde usted puede estar escribiéndonos y puede estar conectándose a través de las diferentes plataformas. Bien, vamos a la palabra del Señor. Pastor Carlos, para que haga lectura la palabra del Señor. Amén. Bueno, hay una temática que en algún tiempo atrás compartimos y hoy seguramente se hace necesario volverla a compartir. Amén. Esta temática la hemos titulado Las causas de nuestro fracaso. Es como causa y efecto. Y bueno es que nosotros podamos entender entonces por qué se producen los fracasos. Generalmente a veces culpamos a Dios y de repente nos preguntamos dónde está Dios,
Pero a veces los fracasos generalmente pasan por nosotros. Dios no tiene culpa de a veces de las decisiones que tomamos, y a veces muy malas decisiones. Pero vamos a leer en el libro de Sofonías, que es un profeta de los menores en lo que escribieron, pero de la misma forma tienen la misma capacidad que tiene Isaías, que tiene Jeremías. Es el mismo nivel espiritual. Lo que pasa es que escribieron menos, ¿no? Por eso se le llama profetas menores, pero en lo que es capacidad espiritual tienen la misma capacidad espiritual. Y vamos a leer el capítulo 3 de Sofonías, versículo 1 y verso 2. Dice: ay de la ciudad rebelde, número 1. Número 2, y contaminada. Y número 3, opresora. Dice lo siguiente: ¿por qué era una ciudad rebelde, contaminada y opresora? Veamos entonces en el verso 2. Dice: no escuchó la voz. Usted se pregunta, ¿qué voz? La voz de Dios. Aleluya. Segundo, no recibió la corrección. Tercero, no confió en Dios. Y cuarto, no se acercaron a su Dios. Entonces cuando vemos que la rebeldía, lo contaminado que estaba en esos días Jerusalén, no les permitió entonces oír la voz de Dios. Aleluya. Cada uno de ellos oía su propia voz. Sí. Ocurría como el tiempo de los jueces. Dice que en esos días no había rey y cada quien hacía lo que mejor le parecía. La diferencia con el tiempo pasado y este tiempo es que nosotros tenemos un rey, al cual lo llamamos el Rey de Reyes. Aleluya. Y Señor de Señores. O sea, hay gobierno. Lo que ocurre es que mi actitud de rebeldía es mi actitud donde estoy contaminado con tanta situación pecaminosa. Entonces no me he puesto a oír la voz de Dios. Y tampoco quiero recibir la corrección. Y tampoco ya no confío más en Dios. Y tampoco me acerco a Dios. Entonces hay causas del fracaso. Sí, yo creo que hay mucha gente hoy día, cuando el pastor se refiere al fracaso, hay mucha gente que hoy día culpa a Dios, pastor. Hay mucha gente que hoy día vive en su vida frustrada dentro de sus corazones porque no han podido ellos salir adelante, no han podido ellos sobrellevar lo que un día ellos quisieron hacer. Pero cuando dice la palabra del Señor, considera a Dios Sí. en todos tus caminos. ¿Ya? Amén. Uno de nosotros debemos de considerar a Dios, no debemos nosotros caminar en pos de nuestros propios caminos, Amén. porque nuestro propio camino nos puede, Ahí está el problema. nuestro propio camino nos puede a nosotros hacer tropezar. Amén. Hay mucha gente que ha tropezado por lo mismo. ¿Por qué? Mm. Porque solamente se han enfocado en lo que ellos piensan, en sus sueños, en sus anhelos, pero no le han permitido a Dios, ni han considerado a Dios como para que Dios pueda ir delante. Lo mismo que usted estaba apuntando ahí acerca de que en el tiempo de los jueces cada quien hacía Lo que mejor le parecía. lo que mejor le parecía. Entonces hoy día como que viene a la memoria, pastores, de este tiempo, pareciese que estamos en el tiempo de los jueces, porque hoy en día solamente pocos consultan a Dios, solo pocos esperan en Dios, solo pocos meditan en lo que Dios ha establecido en la palabra. Hay un proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero al final ese camino es camino de muerte. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El hombre se ha alejado de Dios. A veces pareciera que están en coinonía con el Señor, en comunión con el Señor. Pero usted ve, por ejemplo, el accionar de ellos. Y el accionar de ellos refleja que esa armonía que de repente ellos presentan no es la armonía, no es la comunión, no están escuchando a Dios, están escuchando su propio corazón. Anoche nosotros compartíamos un poco en la congregación. Hay tres momentos que son importantes. Moisés va a buscar la ley para que iba a regir al pueblo de Israel. Y deja a Aarón y deja a los ancianos a cargo del pueblo. Y dice la Biblia que cuando estaba arriba, Dios le dice que descienda.
Y Moisés estaba en el monte. El monte es relación, el monte es comunión, el monte es coinonía. El monte nos señala, o más bien nos da a entender, la comunión que tenemos con Dios. Y en el monte usted escucha la voz de Dios, en esa relación, en esa intimidad. Pero luego Josué estaba a la mitad del monte. Y a la mitad del monte Josué estaba escuchando su corazón. De hecho, se confundió cuando oyó todo lo que estaba pasando, porque estaba escuchando su corazón. Y a los pies del monte estaba el pueblo. Y el pueblo hizo, por ejemplo, a Aarón, que en el fondo actuara allí la democracia. Cuando usted está a los pies del monte y usted no está escuchando a Dios, usted está escuchando al pueblo. Entonces allí se mete ese espíritu de democracia. Y la iglesia no es una institución democrática, es teocrática. Amén. Cristo es el centro de la iglesia. Cuando es el centro, Cristo es la palabra. Amén. Qué bueno, pastor, lo que se está compartiendo, lo que el Espíritu nos está trayendo a memoria hoy. Una de las cosas que justamente ha causado el problema sea de un hombre, sea de una familia, sea de un pueblo, de una ciudad, de un gobierno, es apartar la ley de Dios. Es que el hombre en su racionalidad, como dice la Escritura, profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Su corazón fue entenebrecido. Cuando la arrogancia del hombre, cuando el orgullo del hombre quiere imperar sobre la voluntad de Dios, es cuando al hombre le va mal. Y es lo que decía mi hermano José, muchas veces nos frustramos, muchas veces de repente nos angustiamos, nos entristecimos, porque estamos en pos de nuestros pensamientos, estamos en pos de nuestros caminos, no hemos atendido al consejo de Dios. Dios a través de los tiempos, desde el principio, ha tratado de relacionarse con el hombre, ha hablado con el hombre, ha inquietado al hombre para que le vaya bien, qué es lo que tiene que hacer. Claro. Fue desde el principio. Adán le dijo, no hagas esto, porque de cierto, cuando hagas esto, o si llegas a hacer esto, de cierto morirás. Así es. Entonces, siempre Dios ha hablado con el hombre para que le vaya bien. Es lo que le dijo a Josué. Amén. Bendito Dios, que no apartara la ley de su corazón, que meditara en la ley de día y de noche, que observara la ley de Jehová para que le fuera bien y que se la enseñara también a sus hijos. Entonces, una de las problemáticas que ocurrió en el tiempo pasado y en este tiempo es justamente porque el hombre ha apartado el oír de la palabra, ha apartado el oír del consejo de Dios, y el hombre se ha conducido en su propio pensamiento, en su propio razonamiento, y Dios está muy lejos. Sí. Sí, mire, acá hay una escritura que de pronto también podemos nosotros ahí asimilarla a lo que estamos compartiendo, porque hoy en día el hombre no puede llegar al propósito que Dios tiene con su vida, es porque el hombre se aparta. Y mire, Jesús en una de su enseñanza habla de que Él es la vid verdadera. Amén, amén. ¿Ah? Gloria Y aquí a Dios. dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que esté en mí, dice, llevará mucho fruto. Pero dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el hombre se aparta de Dios? Deja de oír a Dios, claro. En el momento que el hombre se aparta de Dios, en ese momento el hombre empieza solamente a caminar en pos de su propio camino. Y como decía usted delante, de que hay caminos que al hombre le parecen, y ahí donde el corazón se turba. Así es. Es ahí donde nosotros empezamos de una u otra manera a ver las cosas no como Dios las ve, sino las empezamos a ver de acuerdo a lo que nosotros creemos. Así es. Pero mire, si lo primero que dice, no escucharon la voz. Y qué bueno que usted haya tocado ese punto, porque la Biblia dice que alejado de la vid, nada podemos hacer, nada. O sea, tenemos que estar apegados, y la vida es Cristo. Ahora, cuando el hermano Juan menciona, por ejemplo, el capítulo 2 de Génesis. Amén. Sí. Y aquí hay una cosa importante, cuando uno empieza a leer los versículos, capítulo 2, versículo 15, algunos versículos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, Sí. para que lo labrase y lo guardase. Labrar significa trabajar, y guardar significa proteger, Amén. ¿cierto? Sí. Luego dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Se fija? O sea, no le niega nada, de todo puedes comer. Pero luego le hace una sugerencia, le advierte. Una orden. Nosotros lo llamamos a la advertencia, se llama consejo anticipado, para que ninguno de nosotros después diga, ¿y por qué Dios no me dijo? ¿Por qué Dios no me habló? Entonces, la advertencia significa consejo anticipado, para que ninguno de nosotros algún día culpemos a Dios de donde Dios no tiene culpa de las actitudes nuestras. Más le dice, el verso 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres ciertamente morirás. Mire, cuando uno ve a Dios es tajante, es certero, su palabra es eternamente verdadera, no 100%, eternamente. Entonces, aquí es claro esto. Después, cuando vamos al capítulo 3, vemos la desobediencia del hombre. Pero el hombre ya estaba advertido. Y cuando vemos entonces, dice, no escucharon la voz. Entonces, significa que aquí entonces Adán no escuchó la voz. Porque si la hubiese escuchado, hubiese estado atento a los pasos que estaba dando su mujer, ¿cierto? Para cuidar y salvaguardar esa palabra que había salido del corazón de Dios. Dios le dijo, tú puedes gozar de todo esto, esto es tuyo. Dicen los técnicos que el primer mayordomo que hubo en la tierra fue Adán. Entonces, su mayordomía no fue buena. Hay gente que no está caminando de una buena forma y ejerciendo su mayordomía espiritual como está establecida en la Escritura. Y de repente, por ejemplo, la gente se va apartando porque dejaron de escuchar la voz. Mira, la Biblia habla de dos caminos. Amén. Camino ancho y camino angosto. Si nosotros no transitamos por el camino angosto, que es el camino por el cual nosotros tenemos que transitar, en ese camino angosto escuchamos la voz de Dios. Sí. Es nítida eso la oímos, recibimos, nos alegramos, sobre todo cuando estamos en los servicios, cuando Dios usa un hombre de Dios, una mujer de Dios. Amén. Nos gozamos. Ahí estamos escuchando porque estamos en el camino angosto. Correcto. Eso es oír la voz de Dios. Pero si nosotros pasamos del camino angosto al camino ancho, empezamos a escuchar la voz del extraño, la voz de nuestro propio corazón y la voz también de las multitudes. Amén. Entonces, allí, al no escuchar la voz, comenzamos a escuchar la voz extraña. Y esa voz extraña nos empieza a separar. Y ahí volvemos al texto de Proverbios que habíamos dicho, amén, que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero finalmente sus caminos son caminos de muerte. Sí, sabe, mire, cuando usted mientras comparte eso, pastor, venía a mi mente lo que sucedió con Ananías y Zafira. Ellos no supieron escuchar a Dios. Excelente. Ellos como de pronto ellos ya habían tenido un trato con Dios, habían tenido un trato con la palabra. Ellos habían, de una u otra manera, habían tenido esa comunión preciosa, pero luego ellos después logran escuchar otra voz. Y hay mucha gente que hoy día está escuchando otra voz. Así es. ¿Ah? Voces ajenas que hoy día se dice se puede, porque como usted antes mencionaba acerca de la democracia, la voz de la mayoría, y la voz de la mayoría hoy día está diciendo se puede. Claro. Y no están considerando a Dios. No están escuchando lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha decretado, porque Dios ha decretado sus mandamientos, sus estatutos. Por algo Dios nos dejó esta palabra para que nosotros pudiéramos regirnos por ella, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede con ellos? Terminaron muriendo. ¿Por qué? Porque al escuchar esa voz, ellos fueron colocando solamente su sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Y ellos fueron viendo poco a poco, queriendo engañar al apóstol, no sabían que estaban engañando a Dios. Claro, hermano Juan. Amén. Qué tremendo, qué terrible, hermano, es realmente empezar a oír realmente a su propio corazón. Sí. Porque la Biblia dice que el corazón engañoso, más que todo, y perverso, Jeremías capítulo 17, más que todas las cosas. Y qué terrible es cuando empezamos a oír nuestro propio corazón y apartamos del oír la palabra. Cuando la Escritura habla acerca de, en el libro de Proverbios acerca de esto, hermano, que atendamos el consejo, porque al atender el consejo estamos llamando a la sabiduría. Amén. Sí. Y a la inteligencia, dice que es prima de la sabiduría. Aleluya. También son parientes. Y
Y la Biblia dice también que haciendo esto, hermano, nos iría muy bien cuando atendemos la palabra, que es una fuente inagotable, sabiduría de Dios, pero sabiduría pura, no esa sabiduría, como dice la Escritura, diabólica, animal, que al final termina con destrucción del hombre. Esta sabiduría divina de Dios edifica casa, edifica al hombre, construye. La Biblia dice en Proverbio 4:20, dice: hijo mío, dice, esté atento a mis palabras. Aleluya. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hijo mío, dice, esté atento a mis palabras. Amén. Es lo que Dios ha recomendado a través de los tiempos al hombre, que esté atento a sus palabras, que escuche a Dios, que pueda oír a Dios. Yo creo que hay mucha gente que está escuchando en esta tarde, y como decía usted, hermano José, se han sentido muy frustradas porque han oído a su corazón y han andado en pos de sus propios pensamientos, y las cosas no le han resultado bien, porque está hablando Dios aquí. No es palabra de hombre, no es razonar de hombre, es Dios hablándole a su creación, es Dios hablándole a su criatura. Hermano, que es tiempo que puedas oír a Dios, es tiempo que puedas escuchar la voz del Señor. La Biblia dice que incluso es bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Bendito sea Dios. Cuando habla de bendita es porque la bendición de Dios va a estar sobre una nación. La bendición de Dios va a estar sobre una familia. La bendición de Dios va a estar sobre un hombre de Dios. Porque va a empezar a oír a Dios. Y al oír a Dios, ¿qué dice que es la palabra? Que es lumbrera. Amén. Que es lámpara, dice, Así es. a nuestro camino. O sea, de alguna manera, la rebelión que hay en el hombre, el orgullo, porque este espíritu gobierna desde el principio, bendito sea Dios, Sí. va a tener que empezar a disiparse, va a tener que irse, y Dios va a empezar a alumbrar el corazón del hombre. Las tinieblas tienen que empezar a disiparse. Al disiparse las tinieblas, se va a sentar la luz. Y la luz, pastor, nos va a traer paz, nos va a traer regocijo, nos va a traer alegría. Bendito sea Dios. Son las cosas los frutos que proceden de la luz, de oír a Dios, de atender a la palabra. Mire que nos hemos quedado, el Espíritu Santo nos ha dejado pegados en oír, Sí. no escucharon la voz. Y mientras el Espíritu Santo nos trae abundancia de su palabra, yo estaba viendo el libro de Crónicas, porque cuando la gente deja de oír, viene la buena intención. Amén. Y la buena intención a veces está muy lejos del orden bíblico. Correcto. De hecho, hay un divorcio. La buena intención frente a la palabra es una cuestión bastante, diríamos, no se ajusta, opuesta. Y me recordaba, porque en un momento determinado, David dejó de oír. Sí. Pero tiene una buena intención. Y esa buena intención es traer el arca de Dios, ¿cierto?, a Jerusalén. Amén. Y como había dejado de oír, y esto es peligroso, muy peligroso. Amén. Parece que fuera sencillo, pero es peligroso. Sí. Cuando dejamos de oír, empezamos a oír la voz extraña. Y esa voz extraña lo lleva también a oír nuestro propio corazón. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurre lo siguiente, que David hacen un carro nuevo y con una yunta de bueyes, y ponen el arca de Dios en la carreta. Amén. Y dice que mientras los bueyes iban caminando, el terreno era pedregoso, Sí. se empezaron a tropezar, y el arca comenzó a refalarse. Sí. Entonces, eso está en el libro de Crónicas, mi primer libro de Crónicas. Si lo quiere leer, no va a tener tiempo para leerlo. El capítulo 13, versículo 5, puede leerlo hasta el versículo 14. Y dice que usa también otro hombre con buena intención, tanto su rey Sí. como su súbdito, en este caso el rey David y su súbdito Usa. Dice que fue y le colocó la mano. Buena intención también. Bueno. Colocó la mano, y dice la Biblia que el disgusto de Dios, lo que Dios estaba disgustado, dice que en ese día Usa murió. Amén. Sí. O sea, Dios a través de eso le dijo a David: yo estoy disgustado contigo,
porque dejaste de oírme y ahora estás haciendo cosas conforme tu corazón. Y pareciera que, por eso cuando la gente deja de oír y se aparta del mandamiento, la gente empieza a hacer cosas de buenas intenciones. Y la intención era buena, la intención era buenísima, uno no puede decir que no, pero no estaba ajustada a lo que estaba establecido por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace en ese momento el Señor para mostrar su disgusto? Esto parecerá raro y parecerá difícil porque siempre nos ha mostrado un Dios lleno de amor, como ese mensaje agitado que la gente predica, de paz y amor. Sin embargo, aquí el disgusto Dios lo muestra. Usa, muere. Se entristecen ellos, David se entristece. Pero luego David comienza a oír de nuevo. Se da cuenta que tiene que oír a Dios y luego que oye a Dios, revisa las Escrituras. En el capítulo 15 del mismo libro de Crónicas, Primera de Crónicas. Y dice lo siguiente, y esto lo quiero leer, en el verso 1, capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Y se levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y luego yo me voy a saltar al verso 3, hermano José, del mismo capítulo. Y aquí reconoce, dice, pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, es como decir, por no haber oído, amén, por no haber puesto atención, por no haber revisado el manual, porque ¿cuál es el manual para todo nacido de nuevo? Todo hombre nacido, cuando digo hombre digo mujer, es la Biblia. Amén. Este es el mapa nuestro. Amén. Sí. Esta es la brújula del caminante. Y no podemos separarnos de ella. Entonces David reconoce, dice, por no haber oído, por no haber revisado, dice, pues por no haber hecho así vosotros. La primera vez Jehová vuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Amén. Y la gente hoy no está escuchando a Dios porque no le está buscando según su ordenanza, según su palabra. Sí. La gente hoy día no está oyendo a Dios porque si nosotros nos damos cuenta, si realmente la gente estuviera escuchando la voz de Dios, nosotros iríamos de victoria en victoria. Sí, sin duda. Sin duda que el pueblo de Israel cuando dice la Escritura que cuando iban a la batalla Dios estaba con ellos, pero cuando ellos se apartaron de Dios, empezaron entonces a declinar y a perder todas sus batallas. Mire, qué terrible es cuando el hombre empieza a escuchar su corazón. Hubo un rey que dijo esto, pastor, todo esto lo he construido yo. Sí, sí. Hay varias cosas afloraron de su corazón. Sí, sí. De la abundancia del corazón, habla la boca. Correcto. Entonces ese hombre empezó a escuchar su propio corazón. Otro hombre dijo, derribaré mi granero. Sí, sí, correcto. ¿Cierto? Otro hombre dijo, escuchó y habló con su corazón y dijo, derribaré mi granero y construiré unos más grandes. No terminó siquiera este hombre de construir los graneros cuando vino la voz de Dios. Y ahí vino la voz de Dios. No habló su corazón, sino que vino la voz de Dios y le dice, necio, hoy vienen a pedir tu vida sí. ¿Y dónde quedará? Por todo lo que has trabajado. Claro. Entonces es peligroso escuchar, es peligroso, amigo y hermano que está ahí usted en la sintonía, es peligroso que usted escuche su propio corazón, porque el día que usted empieza a escuchar a Dios, ahí usted va a ver cómo la bendición de Dios va a fluir sobre usted, pero si usted escucha su propio corazón, usted en cualquier momento puede desviarse. Por eso que José cuando vino la tentación, José huyó. ¿Por qué huyó? Porque él sabía lo que Dios le había dicho, lo que Dios había hablado con José. Y como decía mi hermano Juan, con Josué, Dios le había dicho, Josué, yo estaré contigo, yo iré delante de ti, pero una cosa te digo, guarda mi palabra. Así es. Guarda mi voz, medita en mi palabra día y noche, para que todo lo que haga prosperará. Así es. Mire, y cuando nosotros vemos lo primero que dice, no escucharon la voz, no quisieron escuchar la voz de Dios. Hay un texto en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, amén, versículo 24. Sí. Dice, y no oyeron y no inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, sí, en la dureza de sus corazones malvados, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Sí. Aquí vemos algo, que cuando la gente deja de oír a Dios, deja de oír la palabra, no va a ser fructífero su caminar, al contrario,
dice que fueron hacia atrás. La gente a veces dice, yo no he crecido, yo no he avanzado, y como culpando a los demás de su estado espiritual. Y resulta que nuestro estado espiritual pasa primeramente por la relación, por la coinonía y por la comunión que tenemos con el Dios del cielo. Entonces, yo no puedo culpar a los hermanos de mi estado espiritual, porque yo soy el único responsable de tener esa relación constante, permanente con el Dios del cielo. Entonces, dice, no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. ¿Se fijan? Y caminar en sus propios consejos es volver al proverbio. Hay camino que al hombre le parecen ser derechos, pero su fin es camino de muerte. Es como aconsejarse a sí mismo, es como creer, por ejemplo, que ellos están bien, que no tienen nada que aprender de nadie, no tienen que ser enseñados tampoco. Hay un varón que anda diciendo que ya nadie tiene que enseñarle a nadie. Hace tiempo atrás me conversaba un hermano, y es peligroso aquello, porque nosotros somos dependientes de Dios. Por lo tanto, constantemente y permanentemente necesitamos la ayuda de Dios. Por eso cuando el salmista en el Salmo 119, versículo 105, dice claramente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. ¿Qué está diciendo ese hombre? Que sin la palabra, que es lámpara, el camino se pone oscuro, se pone difícil. Pero cuando está la lámpara, que símbolo de la palabra, entonces el camino se hace más expedito. Por eso en sus propios consejos. Y en la dureza de sus corazones malvados. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Miren, note usted, veamos otro capítulo más, que está en el capítulo 22 de Jeremías. Jeremías 21. Capítulo 22, versículo 21 de Jeremías. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Y este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Aleluya. Amén. Sí, ahí radica todo el problema, hermano, todo el problema. E incluso, pastor, hay, como usted decía, de repente en ese estado que tendemos, de repente hasta en la bendición, que es peligrosa, cuando también el hombre de Dios es prosperado, de repente como que se olvida, hermano, de quién estuvo actuando ahí, de quién estuvo trabajando para esa provisión. Bendito sea Dios. Por eso que le encarga Dios a Israel que no se olvide de los preceptos y los mandamientos cuando Él lo introduciera a la tierra que fluiría leche y miel. Sí. Que no se olvidara de cómo Dios hizo con ellos. Bendito sea Dios. Y estaba mirando aquí. Esto dice en Deuteronomio 6, dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Sí. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Uno. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien. Amén. En la tierra que fluye leche y miel, yo os multipliqué, dice, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Aleluya. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, sí, y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Así es. Bendito sea Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabe, pastor? Me llamaba la atención. Miraba en la televisión
hoy en día cualquiera toma un texto bíblico, como usted decía, Sí. y cualquiera hace mención de la palabra. Pero Dios aquí hablando dice que no tan solo sea una mención, Sí, correcto. sea un hecho, Amén. sea la palabra vida en nosotros, una actitud de vida, vivir la palabra, hacer la palabra. Y miraba hasta con asombro, e inclusive los reporteros, porque fue una mafia que tomaron presa. Sí, Sí. tenían texto, sí. Sí. Correcto. Tenían Estuve compartiendo yo en la mañana en la radio. tenían textos escritoriales. Sí, correcto. Donde, por eso, cuando está imperando el orgullo, el espíritu del anticristo, la gente está tan envuelta en tiniebla, pastor, que no sabe discernir su mano derecha de la izquierda. Incluso usan la palabra, hablan de la palabra, pero están en oscuridad. Sí, sí. Pero, ¿por qué? Porque los mandamientos, le dijo el Señor, que lo amaría él con todo Correcto. su corazón y amaría el prójimo como a sí mismo, que no mataría, que no adulteraría, que no fornicaría, y así otras ordenanzas que Dios le dio. Y ellos están produciendo todo al revés de los mandamientos, de los que ellos mismos supuestamente están llevando como escudo, como una protección, como que Dios le temieran a Dios, como que Dios también estuviera a su favor, pero están lejos de la palabra. No matará, no robará. Y una de las cosas tremendas Mandamiento de Dios. sí, quebrantando, hermano, robando, matando, porque en esas correrías no tan solo están robando, a cualquiera hoy en día le están quitando la vida, pero ahí están empapados con palabras de Dios, pero no la están haciendo. Claro, lo que hay que tener cuidado, por ejemplo, porque todo esto viene desde México. Sí. En México están los famosos narcocorridos que le llaman. Entonces, muchos conjuntos mexicanos le hacen letras, canciones a este tipo de personajes. De hecho, son muy religiosos. Antes de ir a... mire la contrariedad. Sí, por eso yo creo que este tiempo va a ser un tiempo extraordinario, siempre y cuando nosotros como iglesia empecemos a almacenar la palabra. Amén. A retenerla en el corazón, para que cuando llegue el momento de enfrentar el día malo, situaciones adversas, el Espíritu Santo venga y nos recuerde esa palabra. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos opinión. Amén. La iglesia, y lo quiero decir con mucha fuerza, y lo he dicho en televisión, en radio, y lo quiero decir aquí también, la iglesia no tiene una opinión. Amén. Sí. La iglesia de Cristo, la iglesia redimida por la maravillosa sangre del Cordero de Dios, tiene una palabra. Aleluya. De manera que cuando nos pidan razones de nuestra fe, lo que tenemos que hacer es responder con la palabra. Cuando uno ve, por ejemplo, y no nos vamos a apartar mucho, pero estamos en esto, en la palabra, cuando imagínense que el enemigo tentó a Jesús mencionando la palabra. Amén. Es verdad. Y Jesús de alguna manera lo reprendió con la palabra, Amén. siendo Cristo la misma palabra. Amén. De manera que nosotros nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones. Por eso es importante que en estos días los que dicen que han sido elegidos por Dios, que dicen que son esto, que son esto otro, encárguense de predicar doctrina, enseñanza como está establecida, Amén. sin ponerle ni quitarle, sin vivir de emociones. Yo el otro día hablábamos nosotros Amén. Amén. en el canal Amén. acerca de que ¿verdad? el atalaya no debe ser un hombre emocional. Y mencionábamos a Samuel. Samuel se emocionó Sí. cuando vio al hermano mayor de David, a Elías. Dijo, estoy frente al rey. Y Dios, como lo conoce todo y lo ve todo, nos hizo a su imagen y a su semejanza, conoce hasta la última médula de nuestros huesos, dijo, no, Señor. No, porque usted mira lo que está delante de sus ojos. Sí. Aleluya. O sea, es una visión limitada esa. Amén. Mirar lo que está delante de nuestros ojos. Más yo dijo, miro el corazón. Le explica la razón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos días? Se está tratando de confundir Amén. lo verdadero con lo extraño. Es que es imposible que Dios pueda respaldar a tipos que están en este tipo de Quebrantando negocios. la misma palabra. Porque están quebrantando el mandamiento. Amén. Es imposible. Pero por eso tenemos que estar atentos. Por eso es importante Amén. oír la voz de Dios. Y aquí nosotros en el libro de Proverbios tenemos, por ejemplo, una queja del proverbista que me parece interesante también verla. Proverbios capítulo 5, versículo 12. Y diga, ¿cómo aborrecí el consejo?
y mi corazón menospreció la reprensión. Verso 13. No oí la voz de los que me instruían. Mire, qué tremendo. Y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y dice, la primera causa fue del fracaso fue no escucharon la voz de Dios. ¿Y qué está diciendo el proverbista? Está hablando acerca de su experiencia, de lo que vivió por no haber oído, por no haber inclinado su corazón y haber menospreciado la reprensión. Bendito Dios. Miren lo que dice al final, verso 14. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad, es decir, donde él seguramente donde tiene su fuente de trabajo, donde vive con su familia, sociedad, es la gente, y de la congregación. O significa que este hombre, de acuerdo a la experiencia, porque el que escribe los proverbios es Salomón, el sabio, está hablando, por ejemplo, que también era un hombre que se congregaba. Sí. Un hombre que era parte de la iglesia, pero Sí. entró en esta rebelión. Pues. Amén. ¿Y cuánta gente hoy no está en esta misma rebelión? El otro día el pastor hablaba de dos cosas. Pastor Néstor me gustó mucho cuando hablaba de manada y de rebaño. Dice, hay una diferencia entre la manada. La manada, dice, no tiene nadie que los gobierne. Por eso son manadas. Córrenos. Va para allá, viene para acá, hacen lo que quieren. Ellos dicen que está bien. Pero el rebaño dice, el rebaño tiene un pastor. Aleluya, un guía. Claro. Hace poco yo estaba viendo en el Bendito Facebook que hay un pastor adelante y una cantidad de ovejas atrás. No sé si lo vieron. Extraordinario eso. Entonces, por eso es importante que en estos días, y lo decimos con mucha humildad, Amén. que los que están ministrando, ministren lo que es verdadero. Que se dejen tratar por la presencia del Espíritu Santo. Vayan al secreto de Dios, como dice Jeremías. ¿Quién oyó y que vio? Aquel que estuvo en el secreto con Dios. Jeremías capítulo 23. Amén. Sí. Qué poderoso es lo que el Señor nos está permitiendo a nosotros, porque imagínense si por ejemplo, Sansón hubiese oído netamente la voz de Dios. Qué bueno, qué buen ejemplo. Extraordinario ese ejemplo. Muy Imagínense, hoy día hay muchos que juegan con lo que Dios le ha dado. Entonces, hoy en día, yo miraba eso atentamente, escuchaba al pastor Carlos, imagínense hasta dónde la maldad, hasta dónde el enemigo hoy día está pisoteando lo que es la palabra del Señor, que llega a tal grado de reírse de lo que es la palabra del Señor. Israel también no consideró a Dios, dice la Escritura, de que ellos edificaron sus casas, edificaron sus casas y se olvidaron de Dios. Hoy día hay mucha gente también. Hoy día hay mucha gente que hoy día también se ha dedicado solamente a edificar, pero el salmista en el Salmo 27, pastor, dice algo muy claro. Si el Señor no edifica la casa, correcto, muy bien. Muy bien, excelente eso. Mi Entonces, estimado hermano José, vamos a una pequeña pausa musical ya para continuar junto a ustedes. Queremos saludar al hermano José Parra, que está junto a nosotros, el Ministerio Puertas Abiertas. A mi hermano y amigo José Eduardo Cerda Godoy, un tremendo abrazo a la distancia. Marcos Bizama, Fundamento Correcto. Un tremendo abrazo para todo el mundo y a las 76 personas que ya están junto a nosotros, que nos están escuchando a través de la radio, ya de la aplicación, y también nos están viendo a través de TV Cielos Abiertos. Vamos a una pequeña pausa musical. Seguiré adelante. Esteban Valdés. Amén. Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguir adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desfiarme de ti. Seguir adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca. Y aunque naufragando en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso
salvará mi alma. Seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. Y al cumplir sus obras, si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda. Y sé que tu mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que tu amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin, hasta el fin. No le temo a nada si tú vas conmigo, guiando mis pasos por el buen camino. Vaya donde vayas, yo estaré contigo, porque tu presencia siempre irá conmigo. No le temo a nada, ni a la misma muerte, pues si sé que muero, me uniré contigo. Cruzando desiertos y valles de sombras, mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá. No, seguiré adelante, sí, firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas. Y al cumplir sus obras, si en algún momento siento que declino, alzaré mi mano y rogaré la ayuda. Y sé que tu mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que tu amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Y sé que tu mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que tu amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin, hasta el fin. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, ven, vuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor, ven, vuelve.
espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven, llena este lugar. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda. Musical, seguimos en la compañía de Cielos Abiertos a través de TV Cielos Abiertos, bendiciendo nuestra comuna, como también bendiciendo esta señal hasta donde están llegando esta palabra. Bien, estamos hablando entonces, Pastor, el tema de hoy. Las causas de nuestro fracaso. Hay Ese mucha es el gente tema. que ha fracasado ya y sabe que hoy en día nosotros podemos ver la juventud también fracasa. ¿Y sabe por qué fracasa? Porque no sabe oír el consejo oportuno de su padre. Y hay un proverbio que Sí. habla textualmente de eso, dice que el joven oye, dice, hijo mío, oye el consejo De tu padre. y la corrección de tu madre. Y hay muchos que hoy día no quieren, pues, o sea, como antes usted lo mencionaba, Pastor, cuando decía de que hay un varón que dice que nadie tiene que enseñar a nadie. Claro. ¿Y los ministerios para qué están entonces, mi pastor? Bueno, la Efesios capítulo 4, verso 10, habla acerca de la razón por qué Dios estableció los ministerios. Y es fundamental que nosotros entendamos aquello. El apóstol habla y lo deja entrever muy claro que hay una razón poderosa. ¿Por qué razón Dios dejó los ministerios? Amén. Y nosotros podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo Amén, 11. amén. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios. Ahora, la finalidad Amén. de lo que Dios constituyó. ¿Cuál es la finalidad? Porque alguien podría preguntar, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? Y Pablo les explica la finalidad en el verso 12 del mismo capítulo 4 de Efesios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura y la plenitud de Cristo. Y agrega algo más, mire, y esto es importante, por eso hablábamos antes acerca de estar atento, escuchando y al mismo tiempo también siendo como los hermanos de Berea.
eran hombres que no solamente escuchaban, sino que recibían. Eran más nobles, que en el fondo la nobleza tiene que ver también con cierta humildad para escuchar. Y no solamente se quedaban con lo que Pablo les decía, sino también lo revisaban. Pero miren lo que dice finalmente el apóstol en esta carta a los Efesios, la razón del por qué. Dice, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, que con estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, los ministerios fueron hechos justamente para la perfección del cuerpo de Cristo. Y para que también nosotros podamos tener, con la instrucción, con la enseñanza, la capacidad de discernir entre nuestra mano derecha y la mano izquierda. Porque eso es lo que agrega el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea que al final vamos a alcanzar ese tipo de madurez. Por eso que es importante también, en la segunda parte del tema de sofonía, dice, según la causa, dice, no recibieron la corrección. Entonces, es importante en el momento que nosotros somos corregidos. Ahora, la palabra corrección significa señalar un defecto o un error con la intención de corregirlo. Entonces, es importante que nosotros también atendamos cuando nos quieren corregir. Y la corrección tiene que ser vista de modo que es una enseñanza. ¿Para qué? Para corregir lo que no está en concordancia con lo que está establecido en la Escritura. Entonces, es importante que nosotros nos dejemos entonces corregir. Corregir es por eso que cuando aplicamos, dice, correcta una palabra que hemos escrito mal, no es para volver a escribirla igual, sino para escribirla como se debe escribir. Y ahí se acuerda que se usa el borrador, es el claro. Entonces, con la idea de que borramos esa parte que está mal escrita y ahora la escribimos de la forma correcta. De la misma forma, cuando se corrige, es con la intención de que lo que estaba mal hecho, lo que se dijo mal, lo que se hizo mal, pueda ser corregido, y ahora tenemos que poner a los hermanos en la línea correcta que ha establecido Dios a través de su palabra. Amén. Qué tremendo, pastor. ¿Cuánto más nosotros debiéramos tener cuidado de las ordenanzas de nuestro Dios, de su palabra? Como dice la Escritura, nosotros gentiles que estábamos lejos, hermano. ¿Cuánto más debiéramos ahora tener el cuidado de realmente sujetarnos a ella, de vivir en la palabra, de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Bendito sea Dios. Pablo le encargaba a los Efesios acerca de la nueva vida en Cristo. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron la sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Amén. Y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. Pablo le encargaba a sus hermanos entonces de que se despojaran de toda esa rebelión que está en el corazón del hombre. Bendito sea Dios. Y que así como hemos sido enseñados de Cristo mismo, del Señor, que amemos a Dios realmente con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que su palabra realmente sea esa lumbrera bendita sobre nuestra vida, sea todo en nosotros, sea todo para nosotros. Bendito sea Dios, que permitamos ahora también que el Señor, como dijo el apóstol, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, que la vida de Cristo venga sobre nosotros, para no tener este tipo de rebeliones. Muchas veces estamos con Dios mismo, contendiendo con su palabra, nuestros pensamientos, nuestra carne rebelada.
contra Dios mismo y no nos va bien. Y no nos va bien. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo al consejo. Cuán importante es que lo que mencionaba ahí el pastor dice acerca de la corrección. Oiga, toda corrección o toda disciplina en el presente no es causa de gozo. No. ¿Ah? Así que ¿a quién le gusta ser corregido? A nadie. Pero a nosotros nos gusta corregir, nos gusta enseñar, nos gusta hablar. Pero de pronto, no sé, pues hoy día como se ven las cosas, como está en los tiempos que estamos hoy día, como nosotros podemos ver hoy día cuánta doctrina, pastor, errónea, cuántos hombres que se levantan y como decía antes mi hermano, es fácil tomar un texto y hacer una doctrina de un texto y hablar, tomar un espacio, pero nosotros tenemos que ver de que el Señor a nosotros nos lleva ahí a que a través de la corrección nosotros vamos madurando, como decía el apóstol Pablo ahí, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Nosotros debemos de ser instruidos, por causa de que lo que estamos transmitiendo o lo que nosotros le vamos a transmitir a nuestras familias debe ser lo que Dios ha establecido, no nuestros propios pensamientos. Y si de pronto nos vamos desviando o nos desviamos de la palabra del Señor, Dios está en todo su derecho como Padre en corregirlo, porque dice la palabra del Señor, ¿qué padre? Claro, ¿qué padre no quiere corregir a su hijo? Mire, qué bueno, hermano José, pero la corrección también tiene que ver con disciplina. Amén. Y la disciplina siempre Dios la aplicó. Si uno ve, volvemos al libro de los jueces, Dios siempre aplicó disciplina. Amén. Tuvo que corregir a su pueblo, porque cada cierto tiempo ellos se apartaban. Entonces, como padre, Dios tenía que disciplinar, y también como padre nos disciplina. Sí, amén. Pero antes de meternos en lo que es disciplina, mire, hay una cosa que es importante, y usted está hablando acerca de la instrucción. Cuando uno va al Antiguo Testamento, uno ve, por ejemplo, a un José. Amén. José tiene 2 sueños, los 2 sueños no los entiende él. Nosotros siempre hemos dicho que los sueños que soñó José los soñó como en santidad, como en un corazón muy bueno. Entonces, él no entendía y se los hizo saber a sus hermanos y también se los hizo saber a su padre. Dice la Biblia que sus hermanos lo odiaron mucho más de lo que lo odiaban antes. Pero aquí quiero llegar, que cuando él tiene esos sueños, él tiene 17 años. A los 17 años él sale de su casa. Y el periodo de discipulado de José dura 13 años. Cuando llega a la posición que Dios le había mostrado a través de los 2 sueños, tiene 30 años. Y pasó por diversas circunstancias. Porque el lugar que iba a ocupar era un lugar extraordinario, un lugar tremendo. Recuerde que él de alguna manera fue enviado antes, primero para proteger al pueblo, y segundo fue también para que él viera en situ el crecimiento de la nación, que decíamos el otro día que fueron 3 propósitos, alcanzó a vivir 2. El último no lo vivió, el último fue cuando Israel sale a la libertad. De hecho, él les profetiza en Génesis capítulo 50, profetiza, dice, Dios los va a visitar. Cuando los visite, cuando salgan, dice, no dejen mis huesos acá. Pero imagínense, ese discipulado duró 13 años. El discipulado de Moisés duró 40 años. El discipulado de Jacob duró 20 años. Y el discipulado de los discípulos fue el menos que duró, fueron 3 años. 3 años. Por ahí está Ahora, entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos que todos los hombres de Dios que fueron usados fueron instruidos. Amén. Entonces, como decía hermano José, a ellos no se les ocurrió de la noche a la mañana que, no sé, pues de repente tuvieron un espejismo y dijeron, no, hubo una instrucción previa, es decir, una enseñanza de lo que ellos iban a continuación a tener como don, como lo que Dios los iba a usar. Por eso que es importante lo que decía Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 verso 10, lo que estábamos leyendo, la constitución. Hay finalidades, hay propósitos claros. Entonces no podemos descuidar eso. Pero volviendo a la corrección, que también es disciplina, nosotros tenemos en el libro de Hebreo, en el capítulo 12, el escritor de Hebreo dice en el verso 5, algunos versículos, hablando entonces de la corrección que tiene que ver con disciplina, dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén.
Si soportáis la disciplina, es decir, la corrección, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Amén, sí. Pero si se os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad. O sea, hay otra evidencia del Hijo de Dios, que tiene que dejarse corregir, que tiene que dejarse disciplinar. Amén. Pero hay gente que no se deja corregir, Es verdad. que no se deja disciplinar. Más, le causa como que la disciplina le causa un rechazo y como que bajaran de posición, Sí. como que bajaran de nivel, y no es así. Ahora, mire el ejemplo que pone el escritor de Hebreo. Por otra parte, dice verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Y por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. En aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero esto es para los que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Amén. Es verdad lo que ustedes decían antes. Ninguna disciplina Ninguna disciplina. al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pastor, yo me imagino en ese momento cuando el profeta Natán llega delante de David. Ah, sí, correcto. ¿Cómo cree usted que se sintió el rey David? Por eso que también tuvo cuidado Natán lo que no va así al choque Al con choque, él, claro. sino que le cuenta. Él sabe, claro, él Sí, sabe está de delante una del otra rey. manera, claro. Conozco un rey y le dice que y empieza a hablar Claro, con él ahí. claro. Imagínese, hoy día de pronto, no sé, pues, alguien fuera delante de otra persona para poder colocarlo en su lugar. Sí, correcto. Muy bien. No va a querer recibir el No, consejo, no. porque siempre se mira, no, a veces pareciese que no se mira al hermano, sino se mira al puesto, se mira Eso. a veces ¿Quién es la el que viene a estatura, disciplinar? a veces se mira la credencial. Sí, sí. Pero Natán fue claramente, fue delante del rey y les puso una disciplina. Claro. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo no era correcto. Hoy día yo creo que Dios también a veces nos corrige a nosotros cuando hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que Dios lo ha establecido, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Claro. Y la disciplina siempre tiene que estar, como decía ahí usted ahí en el libro de los Hebreos, porque si se deja sin disciplina, no somos hijos, No, sino bastardos. Es importante, hermano Juan, lo que dice hermano José, porque dice la Biblia. Dice que si se deja sin disciplina, Claro. no es hijo. Y cuando, Es un bastardo. y como cuando se quebranta el mandamiento, hermano, es que es tan terrible, hermano. Por eso, hermano, lo que se está compartiendo hoy Amén, Señor. pareciera a veces palabras, poca cosa, poca gente, pero es palabra de Dios y ejemplos Así es. de situaciones que se han vivido. Veníamos para acá conversando, hermano José, acerca de ese varón que ni siquiera era del pueblo de Dios, Urías. Amén. Sí. Tremendo hombre, hermano. Compartimos acá con el pastor cómo cuando la necesidad del rey, él fue por agua, aún a costa de su propia vida. Vida, Qué lealtad, qué lealtad había, hermano, Fidelidad. hacia su rey. Claro. Qué amor también para servirle, hermano. Bendito sea Dios. Pero mire qué terrible cuando las tinieblas, hermano, entran en David, a quien me imagino, hermano, tenía que haber considerado realmente lo que hizo Urías. ¿Ah? Pasar por las filas de los enemigos y traer el agua para él. Sí, correcto. Tremendo, hermano, Sí, tremendo. sí, Pero mire con las tinieblas, cuando el hombre aparta el corazón de Dios, lo que llega a incurrir, hermano. Cuando sabe de lo que ya está ocurriendo, del pecado, lo que se gesta, del pecado de ese niño que se gesta en el vientre de aquella mujer, de Isabel, y él sabe y lo quería dejar oculto. Oculto. Y mire como van surgiendo situaciones al transgredir el mandamiento de Dios. Dice que lo quiere poner en el frente donde estaba todo el freguar de la guerra para que de alguna forma Urías muriera, hermano. Amén. Sí. Qué terrible, hermano. Y manda este mensaje para allá.
Pero primero dice que antes de eso lo manda a llamar. Sí. Para que él duerma con su esposa, para que de alguna forma también en ese engaño y mentira, Ocultar. Claro, quería ocultar claro, lo que se había hecho allí en secreto. Y la fidelidad, seguimos sobre eso, hermano. Dice que Uría se va, pero no se acerca a su casa. Levanta tienda, hermano, al lado afuera. Sí. Que allí está velando. Y el rey lo manda a buscar, diciendo: Uría, no has entrado en tu casa, no te has acercado tampoco a tu mujer. Y le dice: ¿cómo yo voy a estar en esta situación mientras mis hermanos están en guerra? ¡Qué tremendo, hermano! Eso es fidelidad. Total. Fidelidad, claro. Es una cuestión, una fidelidad a todo, digamos, en toda su esencia. Claro, claro. Ahora, imagínense todo eso, lo que usted acaba de decir. Por eso que es importante, por ejemplo, que después Dios le aplica disciplina, lo corrige. Y al mismo tiempo hay una cosa muy importante en ese tema, que David es capaz de reconocer. Sí. Amén. Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos mucha gente que ha estado en estos laberintos, ha entrado en estas oscuridades y no son capaces de reconocer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se presentan delante de la iglesia? Si a Dios no se le puede engañar. El Salmo 139 habla de la omnipresencia, el título, omnipresencia y la omnisciencia. Omnipresencia significa Dios en todo lugar. Y omnisciencia significa Dios toda sabiduría. Entonces, Eclesiastés capítulo 5, en los primeros versículos dice que Dios está en el cielo, nosotros sobre la tierra. Pero a veces esta gente no se deja corregir, no se deja disciplinar, no se callan, siguen hablando. Sí. Siguen hablando como que aquí no pasa nada. No pasa nada. Y no puede. Es lo que hacía el rey, esa actitud tenía el rey, como que no había acontecido nada. Pero Dios había mirado desde los cielos, había visto el pecado encubierto. Es que es imposible que a Dios, como dice el pastor Ernesto, a veces en eso folclórico que él dice, es difícil que le pasemos un gato por liebre. No se puede. Por eso la importancia de que nos dejemos de corregir. Sí, claro. Porque somos seres humanos. Y estamos, de repente, podemos cometer un error. Yo siempre digo, el error puede ser de la línea hasta acá. Pasado de la línea hacia allá ya es otra cosa. Pero ahí nosotros vemos entonces que Dios aplica disciplina. Y la disciplina fue severa. Sí. No fue una cosa fácil. Imagínense que el profeta Natán le dice que la espada, Sí. que es símbolo de juicio, no iba a salir de su casa. De su casa, claro. Y eso aconteció así. Entonces vemos, aun cuando David era conforme al corazón de Dios, Dios es un Dios justo. Entonces dijo, no puedo yo quedarme callado porque es conforme a mi corazón, sino que aquí hay que hacer justicia. Y aplicó justicia por la injusticia que cometió David. No solamente cometió el adulterio, cometió un asesinato, violentó 2 mandamientos. Entonces vemos allí que fue disciplinado. Pero vayamos a lo tercero, porque si no el tiempo nos va a pillar. Lo tercero que veíamos en Sofonía fue que no pusieron la confianza en Dios. Amén. Sí. Usted hablaba un poco ayer acerca de eso. Cuando uno ve el libro de Hebreo, porque la confianza tiene que ver con fe. Cuando uno ve el libro de Romanos y ve también el libro de Hebreo, vamos al libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Sí. Dice que la fe viene por el oír y el oír por La la palabra. palabra. Cuando uno ve a los hombres de Dios que están dentro de la galería de la fe, uno ve, por ejemplo, el caso de Noé. Noé tuvo fe para recibir la palabra en tiempos donde los tiempos eran distintos a los tiempos nuestros. Por ejemplo, en esos días no caía agua del cielo. Y él recibió esa palabra con fe y creyó que, como Dios había dicho, que se iban a abrir las cataratas del cielo, iba a llover 40 días y 40 noches. Así fue. Entonces dice que por esa fe, dice que se salvó él y su familia. Entonces hay que tener ese tipo de fe, pero ese tipo de fe se va adquiriendo a medida que uno va recibiendo, va recepcionando la palabra, porque eso es lo que dice Pablo en Romanos, es un principio, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y mire, hay una palabra que a mí me está dando vuelta en este momento, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 23. Yo recuerdo a Pablo ejerciendo también
Él tenía 2 nacionalidades, pero ejerce una y él apela a César, porque está preso en Jerusalén por la causa de Cristo. Amén. Eso es Hechos capítulo 23, versículo 11. Y dice que una noche el Señor se le presentó Amén. y le dijo: Pablo, así como diste testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que dejes en Roma. En el capítulo 27 dice que se subió a la embarcación, lo subieron Sí. para ir viaje a Roma. Y dice que se levantó un viento llamado Euroclidón, Sí. que es un viento que solamente hay una tempestad que se da en los países tropicales, una cuestión pero curiosa. Y dice la Biblia que toda la gente estaba desanimada, porque en una situación como esa, en un conflicto como eso, Sí. claro, la gente pierde el ánimo, pierde el deseo de comer. Ahí entra la famosa enfermedad, la depresión. La gente no se baña, no come, no quiere hablar, quiere dormir todo el día. Y cuando ellos están en esa confusión, en esa situación, dice que él va y le dice: coman. Sí. Dice: no, dice: coman, dice, por su salud. Este loco viene a decirnos que comamos y estamos viviendo este maremoto aquí. Y él le explica por qué. Dice, porque le da razones. Porque Sí. esta noche se ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, porque todos los que navegan contigo, ninguno va a morir. Van a haber puras pérdidas materiales. Sí. Y entonces uno ve después que llegan a una isla que se llama Malta, ¿cierto? Sí, sí. Ya, y ahí, mire, mientras buscaban leño, se le pega una víbora en el brazo, Claro. y los nativos empezaron a mirar un triste espectáculo y dijeron: bueno, aquí va a morir este hombre envenenado. Bueno, no murió. Entonces, ¿por qué? Porque había una palabra de fe, Amén. una palabra de promesa, Amén. que de alguna manera Dios la había soltado. Por eso cuando uno va a Isaías capítulo 55, es hermoso cuando dice que la palabra que sale del corazón de Dios no vuelve vacía. Amén. Señor. Dice que va a cumplir el propósito por el cual Dios la ha enviado. Entonces aquí vemos aquí un hombre tiene que confianza. tenía confianza en Dios. Amén. Y está en los anales bíblicos. Y dice que finalmente no le pasó nada, llegó a Roma. Dice que llegó a Roma y predicó en Roma. Entonces, ¿qué es lo que tuvo Pablo? Tuvo confianza en esa palabra que Dios ese día soltó cuando él estaba en la cárcel. Amén. Entonces, la confianza, porque aquí hay en el libro de Isaías hay algo que me parece interesante, hermano José. Amén. En el libro de Isaías, aquí vamos a confrontar la otra parte. Amén. Vamos a confrontar la fe de Pablo, camino en esa travesía, camino a Roma, y vamos a enfrentar lo que dice Isaías acerca del pueblo. Dice en el capítulo 31, los egipcios son hombres y no dioses. Versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza la ponen en carros, porque son muchos en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo Israel ni buscan a Jehová. Eso ya netamente es poder no poner su confianza en el Señor, Correcto. sino colocar la mirada en los hombres. Así Oiga, y es. Pablo dice una de las cosas tan maravillosas, igual pastor, donde dice que si yo agrado a los hombres, dejaría de ser siervo de Dios, Sí, entonces correcto. entraría confiando en Dios. Y mientras usted compartía ahí, hablaba acerca del apóstol Pablo, yo me recuerdo de Sansón, que en sus últimos días nunca perdió esa confianza, y en su último clamor, en su última oración, cuando está ahí a la orilla de las columnas, Sí. y él dice: Señor, muera yo, pero muera también conmigo todo esto Así es. filisteo. La confianza que nunca nosotros debemos de perderla, debemos netamente nosotros, hermano Juan y pastor, tener la confianza puesta en el Señor. Así es. Porque en Él, Así de Él es. y para Él son todas las cosas, Así es. y por Él provienen todas las cosas. Así es, pues, hermano querido. Y fuera de él, dice, Nada. nada es. Qué tremendo todo lo que el Señor nos está compartiendo. Y permita al Señor que esta confianza, hermano, siempre esté en Él. Porque mientras esté la confianza, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, Amén. Sí. siempre estaremos en victoria. Amén. Y esa palabra se va a cumplir. Mientras no nos apartemos de los estatutos, de los mandamientos del Señor, es como le dijo Josué: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, y que no se apartara de la palabra. Sí, ahí está todo. Ahí está la fórmula. Y ya ahí estaría él con él. Entonces, lo mismo le pasa a Pablo mientras él está cumpliendo su ministerio, está pegado a la palabra, obedeciendo a la palabra, haciendo lo que Dios con él.
Así como estuvo con Pedro, lo sacó de la cárcel. Dios, y muchas veces resurgen cosas, hermanos, cuando nos apartamos de la palabra. Sí, ahí está todo el problema. Resurgen cosas de repente cuando nos apartamos. Ahora mismo, si sufrimos por el testimonio de la palabra, tenemos también una bienaventuranza. Amén. Sí. Amén. Mire lo que decía el apóstol, dice que se tenía por digno de llevar en parte los vituperios de la cruz, los vituperios de Cristo. Pero la Escritura dice que cuando nos enredamos en las cosas que nos edifican. Claro, entonces son problemas, hermanos, que nos acarreamos muchas veces. Mientras suframos por el vituperio de la cruz, por la palabra, por el testimonio de la palabra, siempre Dios va a estar con nosotros, siempre la paz del Señor va a estar con nosotros, siempre el gozo de Dios va a estar con nosotros. El problema es cuando transgredimos el mandamiento, es cuando viene amargura, cuando perdemos la paz, aleluya, cuando se quebranta el mandamiento, pastor. Mire, los ejemplos que describe el libro de Hebreos capítulo 11 el escritor. Hay algunos que vamos a mencionar. Mire, en Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Amén. Y dio a luz a un hijo fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y el que lo había prometido era fiel, Dios, que es fiel a su palabra. Ahora, en el versículo 24 del mismo capítulo 11, mire la actitud de fe de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Amén. El verso 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque ¿qué dice la Biblia? Dice que lo que se ve es temporal. Sí. Y lo que no se ve Excelente. es eterno. ¿Se fija? Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, la pregunta hoy sería, ¿dónde está nuestra mirada? Y Hebreos capítulo 12, a continuación, el otro capítulo de Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador De nuestra fe. de la fe. Sí. Dice, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Repetí este versículo porque la pregunta es, ¿dónde nosotros tenemos puesta nuestra mirada? Por la fe dejó Egipto. ¿Qué es dejar Egipto para nosotros hoy? Dejar el mundo. Egipto está de alguna manera ejemplarizado, correcto, tipificado por el mundo. Y hay que dejarlo para seguir el camino de fe, para seguir a Cristo. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Maravilloso, maravilloso lo que el Señor nos permite y nos ha permitido durante este día. Yo creo que los que están ahí en la sintonía se han gozado, se han alegrado, porque nosotros que estamos aquí también somos bendecidos, Sí, nos enriquecemos a través de la palabra. Mi mismo hermano Jaime que está ahí, hermano Jaime, ¿está con nosotros o no está con nosotros? Estamos completamente con usted al 100%. Ya, qué bueno. Un saludo desde México, ya hacia usted, pero también quieren enviar un saludo porque siempre están conectados con nosotros, y agradecemos a la familia Hernández Santos, ya que siempre está conectada con nosotros, y agradecemos a esta hermosa familia. Dice saludos para Saúl Plácido, Samuel Seferino, y saluda a la iglesia de Centro de Fe de Arroyo Seco, y al pastor Luis. Esto queda en San Luis de Potosí, ¿ya? Yo no conozco México, pero me gustaría conocerlo. Bueno, antes me gustaba más, pero ahora está tan idolatrado México, ya como que se me está perdiendo el año. Bueno, pero ese no es el tema. Está también nuestro hermano José Alejandro Carrillo y José Bravo también en nuestra sintonía. Así que agradecemos a todo el mundo. No se olviden al WhatsApp más 569-6708-7861 y al número repija 41-33-66-341. Bueno, y en pantalla ustedes tienen a estos tres varones y abajo de ellos están todas las redes sociales a vida y por haber. WhatsApp, número de teléfono, Facebook, Instagram, canal de YouTube, Play Store, y todo lo encuentran en un solo lugar.
www.cielosabiertosrtv.cl. Mire, me he estado gozando mucho, aunque usted no lo crea, que yo ando con movimiento de mi cabecita para todos lados, ya para que todo esto salga perfecto hacia afuera y para que la gente coma un buen pan, pero también deguste el audio, el sonido, la imagen, ya, y en eso estamos. Pero la poderosa palabra del Señor se incrusta por el oído, no por la oreja. Hay que explicarle a la gente que nosotros tenemos 2 orejas, pero comúnmente colocamos oído a todo menos a la poderosa y eterna palabra de Dios. Esto acá nos llena como ministerio, ¿ya? Independiente, como decía una alabanza antigua, independiente de la raza o el color de la piel, ¿ya? Habla a todos tus hermanos y haz el bien. Así es. Así que invitamos a todo el mundo para que se conecte a esta hora, ya, de lunes a viernes. Estamos con mi hermano José Muñoz Becher desde las 9 de la mañana hasta las 12 en radio, y después nos conectamos en radio, pero también en TV Cielos Abiertos, donde vienen estos 3 varones, estos 3 mosqueteros del reino, que lo tenemos los días lunes, miércoles y viernes. Ya el pastor Carlos Moncada está contratado, firmado el contrato en reino, ya, y los contratos que se firman en reino, aunque usted no lo crea, son... No, se lo firma. Ya hay que cumplir, ya hay que cumplir. Así que un tremendo abrazo para todo el mundo, ya más de 100 personas conectadas con nosotros, un tremendo abrazo ya para Chile y el mundo. Nunca se olvide que el Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos es una voz de reino. Le decía que gracias le damos al Señor por todo lo que Él nos ha permitido y nos seguirá permitiendo, y nos quedó tema, ¿cierto, Pastor Carlos? ¿Estamos terminando? ¿Ya estamos terminando? Sí, ya. No se acercaron al Señor. Que Lo cuarto. sí, Y no- una de las cosas terribles, pastor, es no acercarse al Señor, Sí. porque Él llama, Él invita, como dice ahí el profeta Isaías, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y cuando hay cuenta, hay que pagarla. Hay que pagarla. De pronto, si llegan las cuentas a tu casa, no puedes quedarte ahí, si no vas a pasar para el bando de los morosos. Sí. ¿Ah? Y a Dios también es que Dios igual nos llama a cuenta. Dios también nos invita a que nos pongamos a cuenta, y hay que ponerse a cuenta con Dios. Aleluya. Hay que ponerse a cuenta con Gloria Dios, a porque Dios, amén. sin duda de que Él, si Él está llamando a cuenta, porque somos deudores, Así es. deudores. Así es. Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, Así es. pero todo aquel que todavía no ha arreglado, como decían los antiguos, arregla tus maletas para irte al cielo, porque si no tienes tus maletas bien arregladas, te vas a quedar. Es difícil eso. Mire, usted mencionaba, por ejemplo, acerca de la vid y los pámpanos. Amén. Y justamente en la última digamos, expresión tercera de parte. Sí, la cuarta parte ya, dice, no se acercaron al Señor. Y San Juan capítulo 15, Sí. versículo 5, nos recomienda Amén. que Sí. como pámpanos tenemos que estar Ligado. ligados a la vid. Amén. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, Amén. porque separado de mí nada Nada. podéis hacer. Sí. O sea, la importancia entonces es estar cerca de Dios. ¿Y cómo podemos relacionarnos con Dios? Estar cerca de Dios, está la oración, Amén. que nos conecta con el cielo a través de Jesús, y está la palabra. Aleluya. Entonces, cuando nosotros estamos relacionados con el cielo, cerca de Dios, podemos entender de mejor manera el propósito de Dios para nuestras vidas. Si el problema es justamente cuando dejamos de acercarnos a Dios. Lo decíamos al principio, cuando nos separamos de Dios y cuando caemos en ese asunto de creer que ya no necesitamos de Dios nada, ya hemos crecido, sabemos manejar las cosas, y al final nos convertimos en los profesionales del Evangelio. Y un profesional pareciera que no tiene necesidad. El que tiene necesidad es el que depende constantemente de Dios. Amén. Y nosotros somos dependientes de Dios. Amén. Sí. Sí, aquí Verdad. la cosa es muy clara. Nosotros no podemos tomar nuestros propios caminos, tener nuestras propias ideas y de repente pensar de la forma humana como muchas veces pensamos. Por eso volvemos nuevamente, lo hemos mencionado como 3-4 veces,
lo que dice el proverbista. Hay caminos. Sí. Hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero al final son caminos de muerte. Entonces por eso tenemos que estar acercados a Él constantemente. Dios dice que nos acerquemos confiadamente Amén. al trono de su gloria. Sí. Entonces tenemos la bendición a través de Jesús el acercarnos al trono de la gloria. Y la Biblia habla que hay un mediador entre Dios y los hombres, su nombre es Jesucristo. Es decir, a través de ese puente bendito nosotros nos podemos acercar constantemente, permanentemente Amén. hacia el Padre. ¿A través de qué? De la oración. Sí. Entonces es importante que nos acerquemos constantemente a Dios a través de Jesús. Muy relevante, muy importante, creo que es lo más importante de la vida de cada creyente, acercarnos continuamente al Señor. Amén. El peligro es, hermano, que si no nos acercamos y no estamos en la palabra, no estamos realmente en la oración, es fácil oír cualquier viento de doctrina, es fácil de oír cualquier palabra. Así es. Es muy fácil aquello. E inclusive situaciones que nos puedan ocurrir, hermano. Amén. O que podamos estar observando lo que dice David acerca de repente situaciones que de repente nos van en contra. Amén. Como él veía prosperar a los malos, dice, a los impíos. Y dice que, pero entrando, dice, en el santuario, en el secreto con Dios, vio, dice, al final entendió la finalidad de ellos. Salmo 73, claro. Claro, porque mire lo que usted leía anteriormente acerca de Moisés. Estando Dios en él, reinando su presencia, tenemos paz, tenemos gozo. El mismo que bajó, dice la Biblia, es el mismo que subió para llenarlo todo. Lo tenemos todo, hermano. Bendito Dios, y esa promesa de morar eternamente con él, estar eternamente en su presencia, no quitó los ojos Moisés del galardón de aquello. Y hoy en día es una de las cosas que está pasando, pastor, acerca de guardar, de esperar. A la gente le está moviendo mucho en este tiempo la vanidad de la vida, la prosperidad hoy en día en este tiempo, el buscar las cosas temporales y las cosas temporales, pastor. No estamos apartando el corazón realmente de la promesa. Cielo nuevo, tierra nueva. Estamos cargando el corazón con muchas cosas que realmente no son la esperanza que el Señor nos dijo que estuviésemos tranquilos. Pablo aconseja a la iglesia que no nos carguemos de glotonería, que si teniendo techo y abrigo, dice, pan, estemos tranquilos, bendito sea Dios. Cuando le preguntan al Cristo acerca de este reino, dicen que tú eres el rey de los judíos. Jesús guardaba silencio, ¿verdad? Pero ¿qué le dice después? Mi reino No es de este mundo. Así que Dios nos ayude para estar tranquilos, para esperar, porque con todo lo que se está manifestando, todo lo que está ocurriendo, hermano, en este tiempo, ya todo habla acerca del retorno del Señor, todo habla del tiempo de su venida. Así que estemos tranquilos. Mire, hay una escritura aquí, yo veo cómo el apóstol Pablo de una u otra manera descansaba 100% en el Señor, era un varón tremendo de parte de Dios, dice, pero cuántas cosas, pastor, dice, pero cuántas cosas para mí eran ganancias, la he estimado todas estas cosas. Amén. Sí. Mire, la he estimado todas estas cosas como pérdida por amor a Cristo. Amén. Eso es descansar en el Señor. Así es. Eso es creerle a Dios. Así es. Y eso es tener esa confianza plenamente en el Señor. Amén. Hoy día necesitamos que Dios vuelva a nuestro corazón. Amén. Que Dios nos haga confiar. Nos haga confiar. Amén. Plenamente en Él. Así Que es. nosotros podamos decir estas mismas palabras como dijo el apóstol Pablo aquí. Pero cuántas cosas para mí eran ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Así es. Claro, cuando uno ve, por ejemplo, al apóstol, la capacidad que él tiene de ver en la óptica divina y expresar todo eso, porque él lo vivía permanentemente. O sea, él no estaba diciendo algo que no vivía. De hecho, llega donde los hermanos en un momento determinado le dicen, yo quisiera volverme anatema como ustedes, pero no puedo. Amén. Se fija, entonces le estaba tratando de hablar
que había algo mayor dentro de él. Aleluya. Es como cuando uno ve a Jeremías queriendo dejar su llamado, porque la aflicción era mucha, porque el dolor era mucho. Pero dice que hubo algo dentro de él que no lo pudo resistir. Bendito Dios. Y llega a decir, dice, seduciste. me seduciste, más fuerte fuiste tú que yo. Y entonces cuando uno ve que eso que está dentro, o sea, eso, el Espíritu Santo que está en nosotros, es lo que nos permite a nosotros entonces tener esperanza. esa cercanía y esperanza con Dios. Imagínense que hay una carta en el libro de Filipenses, yendo por la línea que usted estaba diciendo, en el capítulo 4, versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. O sea, eso habla de un hombre que está cerca del Señor. Aleluya. Que tiene resuelto, que está creído, la esperanza. todo. No es, uno cuando ve las cartas paulinas son extraordinarias, son vivencias divinas que el apóstol vivió. Luego dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego afirma, y esta cuestión es extraordinaria, dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Gracias, Señor. Así que ya nos están quedando algunos minutitos, estamos pero ricamente bendecidos. Oiga, el corazón dan ganas de seguir escuchando, dan ganas de seguir oyendo. Aleluya. Porque esto es lo que nos hace bien, pastor. Sí, hermano Juan, esto es lo que nos bendice, nos enriquece, y creemos que si nosotros, mire, yo después que me voy de aquí para allá me voy llenito, voy meditando, voy pensando, y le agradezco a Dios por darnos este privilegio de estar con nuestro pastor aquí. Y le bendecimos, pastor, y las puertas aquí son su casa. Así que usted solo aquí ya firmó el contrato, como dijo el hermano Jaime. Vamos a tener al pastor Carlos Moncada más seguido. Y gracias le damos al Señor, y a cada uno de ustedes motivarlos e instarle a que puedan buscar al Señor. Hoy que la puerta está abierta, mañana no lo sabemos, hermano Juan. Nos estamos despidiendo ya. Amén. Para que después nuestro pastor esté orando por la situación. Amén. Así es, Señor. Gracias, como usted decía, al Señor, hermano José, por este tiempo precioso, porque nos permite estar en su presencia, oyendo su palabra, primeramente nosotros, hermanos, y también los hermanos que nos están escuchando, oyendo a Dios, que es lo relevante, es lo importante. Permita al Señor que nunca, hermanos, saquemos el oír de su palabra. Porque es lo que nos edifica, es lo que, como decíamos, nos da esperanza, es lo que nos mantiene como peregrinos, como extranjeros, en una tierra que no es nuestra tierra. Amén. Bendito Dios, en la esperanza de aquella ciudad bendita que el Señor fue a preparar, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Les bendecimos, hermanos. Me despido en el nombre del Señor, paz del Señor, que Dios les bendiga mucho. Amén. Bueno, ¿qué más? Dar gracias al Señor por esta bendición, hermano José. Amén. Por esta bendición, hermano Jaime, que usted nos permite. Amén, Señor. Y quisiera terminar con un texto bíblico que me parece muy relevante, justamente haciendo alusión al tema que ya hemos terminado de compartir. Amén. En el Salmo 119, versículos 92 y 93 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, aleluya, y ya en mi aflicción hubiese perecido. Entonces, la importancia, valga la redundancia de la palabra, darle importancia a la Escritura. Amén. Abrir el corazón, como lo abrió, por ejemplo, Lidia, esa mujer vendedora de púrpura, de tela fina. Así también debemos, entonces, darle importancia a la palabra. Y cuando le damos importancia a la palabra, tenemos reservas para cuando tengamos que enfrentar el día malo. Y termino con el versículo 93, dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Aleluya. La razón, porque ellos me han vivificado. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, así que saludo a todos los que están en este día conectados con nosotros en el ministerio
Cielos Radios y Cielos Abiertos. Así que, hermano Jaime, muchas gracias, hermano José, hermano Juan, gracias. Nos volveremos entonces a encontrar el lunes con la ayuda del Señor. Les bendecimos de acá desde los cielos, desde los estudios Cielos Abiertos y dejarles invitados para el lunes. Amén. Para el lunes, Amén. ahí estaremos nuevamente a través de lo que es la administración de la palabra del Señor. Que el Dios de paz les bendiga. Amén. Esta canción yo la escribí meditando en la historia de Abraham y Sara, que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios y en un momento pues Sara hasta se rió pensando que iba a ser imposible que eso se pudiera cumplir en su vida, y después de tantos años de espera, después de tanto tiempo de espera, Dios fue fiel. Y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy, esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo, y de repente decimos, pero ¿cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel, y pues en poco tiempo podrás decir, hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo. Así es que espera con paciencia, porque Él va a llegar y va a cumplir. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera. Oh, larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Hayan quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime qué falta, solo un poco para verte llegar. No puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es. Mi alma desesperada no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste, en manantiales de bendiciones
No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón es Él quien me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Yo vivo y muero por su amor. Él es mi fuerza, Él es mi Dios, quien vive siendo mi Señor. Murió y me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, Él me ama a mí, Él vive aquí. Apenas su historia se contó de un hombre que en el templo gritaba: ¿quién de aquí me da una limosna? En la puerta de la hermosa la amaba. Hace mucho tiempo que él allí estaba
sé una limosna, tal vez algunas monedas, lo que pueda. ¿Qué esperanza tiene un hombre que nació atrofiado? ¿Qué esperanza tiene? ¿Qué esperanza tiene? Un lisiado que ni siquiera pudo afirmar sus pies. ¿Qué esperanza tiene? ¿Qué esperanza tiene? Si desde el vientre era ese su destino, si no es una moneda, el favor de masa. Vienen llegando dos ungidos, dos vidas revestidas de poder y unción. Gritaba el hombre en la puerta de la hermosa: dame una limosna, por favor. Pero él respondió: no tengo oro ni nada, mas lo que tengo yo quiero. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que aconteció? Tú sabes lo que aconteció. El paralítico anduvo. El anduvo donde está el ungido. Hay poder de Dios. Donde está el ungido, un milagro viene. Donde está el ungido, algo acontece. Donde está el ungido, lleno del poder. Donde está el ungido, no falta esperanza.